Vamos al lío. Hoy vamos a ver cómo nos queda el tema como de filosófico o no filosófico, pero al final lo que hay detrás es, oye, ¿qué hacemos cuando alguien que se dedica al marketing tiene el desafío de tengo que preparar una estrategia de comunicación para una marca de CrossFit, para una marca de para Lego, para una marca de lo que sea? Cosas que además yo antes de empezar a grabar pensaba que cada vez las marcas están en sectores más verticales y menos transversales. Entonces, como que cada vez estamos más como, yo lo llamaba tribu y de verdad que hay muchas Sí. cosas con las que uno se identifica, que son una serie de atributos que forman parte como de una tribu o una comunidad que tiene su manera de comportarse, que tiene su manera de, tiene su lenguaje propio, etcétera, etcétera. Cuando todo esto te pilla cerca y te pilla porque tú personalmente estás ahí, porque vosotros después de trabajar tenéis vida, que eso está muy bien. Entonces, en vuestra vida, pues tenéis, os acercáis a las comunidades que os toquen. La fitness o la de, ¿cómo se llaman? Los emos, o a las de los emos. Eso ya no Ya ni existe, yo creo. Eso existe, no no, yo existe. creo que ya no existe. No sé. Ya no hay emos. Bueno, da igual, ¿me entendéis? Ya no hay Los fotolog, góticos. por lo tanto, no hay Vale, pero emos. habrá góticos, ¿no? Gente Sí, gótico. sí, Y supongo. incluso que no tenga que ver con intereses, en plan, desde gente que sea religiosa a gente que sea Ujú. vegana, ¿vale? Hay un montón de cosas que si si te pillan cerca es más fácil, pero si Mm. no, tienes que hacer una inmersión que cuanto mejor lo hagas y más profunda, más cosas puedes sacar que no sean caer, que yo para mí el peligro de no hacer una investigación en condiciones alrededor de algo de esto es caer en los cuatro estereotipos o los cuatro En insights que te diga tópicos. Ujú. cualquier esta, etcétera, etcétera. Quiero empezar por una pregunta que es, teniendo clara esta kilométrica introducción, ¿qué valor le podemos dar? O sea, si me comparáis todo lo que acabo de decir, de oye, cada vez más vertical, cada vez más complejo, Ujú. cada vez más profundo, cuidado con los estereotipos, ¿qué valor le podemos dar a los estudios de turno? ¿Qué valor le podemos dar a el consumidor medio en España de entre tal y no sé cuántos está interesado en gamer y en no sé qué? Y como profesionales, eh, vosotras dos en concreto, actuáis frente a ese tipo de estudios. Entre la introducción y las preguntas es que ya podemos terminar el episodio. A ver, esos estudios los pongo como un poco en cuarentena, porque ya tengo como un poco asimilados los cuatro datos de los, no sé, cinco o seis sectores como más grandes, por así ¿Vale? decirlo, más generales, y a partir de ahí, digamos que me da igual, por así decirlo, una vez me pongo como un poco a pensar o a profundizar en ese sector porque creo que ya tenemos que ir a otras cosas como, no sé, entender realmente cómo habla la gente y cómo habla la gente no te lo va a dar un estudio de se meten una hora en esta red social o, no sé, consumen este tipo de cosas. Vale, los pongo en cuarentena es el eufemismo de paso de ellos, entonces, no los No, tienes en no cuenta. paso de ellos porque si imagínate que salen pues anualmente, Sí. imagínate, si suelo hacer como un repaso de un poco pues lo que hay para entender el caldo del cultivo como en general de los sectores y tenerlos como un poco en el radar. Pero si en julio tengo que trabajar en un poco el research o pues para empezar a definir Ujú. la estrategia de un sector concreto, no recurro a ellos porque suelen dar datos tan generales que no creo que me vayan a dar como insights relevantes para empezar a construir. O sea, yo creo que sí que es interesante tenerlos en cuenta, sobre todo en un principio y si es un sector del que no tienen ni idea. O Hmm. sea, por ejemplo, yo que sé, tema de, me lo invento, el café o cualquier cosa, yo no tengo ni idea de qué se mueve en ese mundo. Entonces sí que me interesa saber, oye, pues mm, de qué edades, o sea, qué tipo de persona consume más este tipo de café, si lo consume más en cafetería, si lo consume más en casa, porque eso sí que te da como una ruta y te abre un poco el camino a, vale, pues fíjate, incluso te puede dar como datos que no esperabas, en plan, ay, pues yo no sabía que tanta gente tomaba café en una cafetería. Y Ujú. al Ya. final eso sí que es verdad que no puedes sacarlo de preguntar uno a uno, ¿sabes? Eso sí que tiene que ser como un estudio grande que haya hecho ya como ese trabajo previo por ti. Entonces sí que creo que sirven como una base, pero lo que dice Marta, si quieres ya luego sacar como un insight mucho más centrado y que realmente te sirva para conocer como a la comunidad a la que te vas a dirigir, tienes que hacer otra cosa aparte de eso. Vale. Em, la siguiente fuente de información que no sea, que no construís vosotras podría ser estudios propios del sector
que no tengan tanto que ver con el marketing y con el Ujú. ecosistema y que os facilitan las marcas, ¿no? Lo que comenta Patri Sí, con el café, oye, pues una marca que lleve sí. mucho tiempo aquí o tiene acceso a estudios verticales o ella misma ha podido hacer Ujú, estudios alrededor de, oye, ¿cuál es mi cliente, no? O sea, ujú. seguro, casi siempre todas las marcas que llegan a la agencia ya vivían antes y ya vendían antes Sí. y llevan mucho tiempo en contacto con el cliente. Eh, ¿Qué les pediríais a las marcas que os dieran antes de empezar vosotras vuestra propia parte de asimilar o de investigar? ¿Qué tipo de información? Bueno, primero, o si tenéis como un juicio claro alrededor de hasta dónde de verdad las empresas conocen a su cliente, ¿vale? Para que os sea útil. Eh, y luego, ¿qué le pediríais? ¿Qué tendría que tener una marca? ¿Qué preguntas debería hacerse? ¿O qué tipo de información debería tener para trasladar luego a una agencia y que el marketing de verdad vaya como al mejor público posible? Eh, a ver, yo me he encontrado de todo, que hay gente que sí que tiene claro como su público y luego hay gente que no tiene ni idea de realmente quién le ve o quién le compra. O Vale, sea, porque eso yo creo que también como que son dos cosas diferentes. ¿Quién te está viendo, por ejemplo, en redes? Que sí, la mayoría, eso sí que no lo saben o tienen una idea pero como muy vaga. Y luego quién te está comprando, que no tienen por qué Hmm. coincidir. Entonces yo sí que les pediría un poco como esa investigación previa, pero para que nosotros podamos construir ya a partir de ahí la estrategia. O sea, es como mucho más fácil, te dan un poco el camino más hecho, que es verdad que también forma parte como de nuestra investigación y nuestro proceso, pero oye, si te allanan el camino y si eso ya está hecho por su parte, pues mucho mejor. Entonces, a todas esas empresas que tienen redes y que ya publican y demás, sí que les pediría, jolín, es que hay gente que no sabe ni la edad de las personas a las que le siguen o que están haciendo cosas que realmente no lo va a entender una persona de 40 años, que si quieren, vamos, se pasan de jóvenes y realmente, pues, oye, que es que tu público no interactúa por eso. Y también te ayuda porque no todas las edades interactúan igual con tu contenido. O sea, por ejemplo, tenemos un cliente que parece que en Facebook resultaba que nadie interactuaba y conseguimos más interacciones porque el público es más mayor y porque tiende más a comentar que, por ejemplo, el público en Instagram, ¿sabes? Entonces hay muchas veces que lo que tenemos que, por ejemplo, nos hemos empezado a enfocar un poco a mm, vamos a conseguir que esta gente comente. Entonces hacemos un poco que el camino sea ese o la finalidad, ¿no? Y de crear un poco de conversación en torno al café, porque es una empresa de café y sabiendo que ese público nos va a comentar sobre eso. Entonces un poco sí que les pediría en plan, ya me he ido un poco, ya no sé cuál era la pregunta, Jorge, pero sí, sí que pediría un poco que sepan quién ¿Quién es su narices, público? quién es su público, porque eso hay muchos que no lo saben. Sí, o sea, me parece como punto de partida el saber quién es el público o saber un poco por datos reales de realmente quién te compra, pero creo que hay una información que no te la puede dar la marca. Bueno, te la puede dar la marca si has hecho la investigación que tú quieres hacer, pero hay como insight, no voy a decir como escondidos, pero que solo estando dentro de conversaciones o hablando con gente que está dentro del sector, llegas a conocer. No te hablo como para describir el cualquier persona de principales intereses, puntos de dolor, etcétera, etcétera, sino para ir como a puntos de conexión real, de, no sé, de entender realmente a quién estás hablando, que se pueda sentir identificado con lo que estás contando y no con, vale, pues le interesa saber, no sé si es un restaurante, la presentación de los productos, porque tal. No, es ir un poco más allá. Cosas tan complejas como, no sé, una marca de coches, no puedes llegar como a profundizar mucho, a construir mucho si no tienes carne o pues no has conducido nunca o no sueles conducir mucho. Entonces creo que hay como muchas cosas, no sé, también a nivel pues de edad, por ejemplo, se me ocurría el otro día, pensando como para este episodio, cuando había estado yo en esta situación y hicimos como una propuesta un poco más de, bueno, un ejercicio como para rejuvenecer un poco la marca, porque era una agencia de viajes que sí que en los 90, 80 había estado muy posicionada, pero ahora sí que se veía como un poco pues obsoleta en ese sentido. Entonces sí que sabía que para la gente de los 80 o 90 la tenían como muy ubicada, entendían perfectamente quién era y tal, pero había que ir a rescatar un poco como ese punto de conexión de por qué la tienen tan ubicada y tan en estima y tal, para empezar a comunicar a partir de ahora.
Y claro, yo nací en el 98, yo no tengo ni idea de cómo se viajaba en los 80 o por qué la gente de los 80 recurría a esta agencia o, bueno, qué les podía dar. Y ahí fue un trabajo de campo de meterme, o sea, hasta cambiar los intereses de mi algoritmo de TikTok para entender un poco con qué empatiza la gente millennial o la gente boomer, hablar con mucha gente de esta edad y conocer como pues esto, en plan, cosas cotidianas que ellos encontraban y que podían empatizar en los viajes de esa época. Em, vale, tiro un poco del final para avanzar por ahí y es, vale, tenemos un escenario en el que nos encontramos con el reto de, oye, tenemos un sector, imaginaos que nosotros ahora mismo montamos una empresa de chalecos acolchados de estos, Guau. ¿vale? Vale. Con los que nos identificamos un montón. Tenemos que hacer un proceso, la marca nos ha dado determinadas cosas. Marta, hay algo que es verdad que cada vez que tiene una propuesta hace muy bien y es que cuando ve que alguien se identifica con ello, va y te pregunta, Ujú. no te dice para qué es, y te pregunta y tú le das algo, que es como Y se me tiene que hacer, sí, y sí. te vas. ¿Qué herramientas podéis compartir con los demás? Cuando afrontáis esto, oye, nos encontramos ante, me tengo que meter en un mundo que no conozco de nada. ¿Con qué herramientas vais? ¿Qué hacéis en digital o qué no hacéis en digital? Creo que lo de tener conversaciones con ese Sí, es público de como... manera sin condicionarle de ningún tipo va a ayudar un montón y no escala, en plan, no puedes hacer 100 conversaciones, pero te puedes llevar lo que tú llamabas antes, un poco de cosas escondidas y que puede ver que te da como un detalle, calidad que no te va a dar otras cosas y que además creo que es donde está un poco los caminos hacia la diferenciación. Que si coges los estudios y si vas al Sota Caballo y Rey, es imposible llegar a algo diferente. Sí. Eso está ok. Aparte de eso, ¿qué más? Tira. No, no, es que, o sea, te dejo ahora, pero es ¿Quieres que justo, señalarme? no, no, pero justo lo que has dicho de hablar con gente que esté dentro de ese sector, creo que te da cosas que no te da, porque también podrías pasar típico formulario con preguntas un poco del Ujú, sector y tal, claro. para que contesten, no sé, entre 25 y 35 años y que contesten. Pero es que ahí te vas a llevar un porcentaje o un poco, pues, la tendencia de según qué comportamientos, pero no algo como para construir, no sé, un mensaje claro. Y ya te dejo, que no sé cuál era la pregunta que hacíamos. Es tan de divagar este episodio que yo ya me pierdo. Que qué hacíamos como para Sí, meternos. ¿con qué herramientas vais a meteros en un mundo, el del café? Ojo, un Ujú. mundo que es un mundo grande, amplio, complejo, como todos, en plan de, el café es claramente un sector, oye, muy vertical, donde hay Sí. diferentes consumidores en diferentes puntos, y está el de especialidad y el de no especialidad, el que sabe un poco, el que no sabe nada y tal, y tú a lo mejor llegas y dices que yo es que ni siquiera bebo café, o imagínate que es una empresa de jamones y yo ni siquiera como jamón. Ujú. ¿Cómo entras ahí? Como para sumergirte y empatizar con ese tipo de personas. Pues, a ver, sí que por ejemplo, una de las cosas que a veces he hecho a la hora de hacer estrategia es, sí que he hecho algún cuestionario a personas que yo sé que beben café. Entonces, para Ujú. interesarme en plan, pues, ¿cuál es tu momento de consumo? No sé, qué matices te gustan de un café? O cosas así, más como de cómo entra el café en tu vida, ¿sabes? No de, Ya. ¿te gusta el café? Sí, no, no, sino ya me voy a personas que yo sé que tienen como ese hábito. Si no conoces a nadie, pues va a ser un poco más complicado, pero bueno, creo que también te puedes ir a mismo competencia del propio cliente para el que quieras hacer la estrategia y ver qué comentan a lo mejor esas personas o las personas que siguen a ese o sea, a esa marca, qué cosas publica esa marca que a lo mejor puedes decir, jolín, pues no se me habría ocurrido hablar sobre esto o no sabía que tenían este punto de dolor los cafeteros. Incluso también te va a servir para, ya que como hemos dicho es como muy vertical y tal, también como para diferenciarte un poco, ¿sabes? O sea, al final tampoco tienes como mucho espacio de diferenciación, pero puedes encontrar como un pequeño nicho que diga, anda, pues de esto no hablan, o fíjate, comentan un montón de cosas sobre esto y nadie les da respuesta, entonces también como que te puede servir un poco para eso. Pero sobre todo yo creo que es intentar encontrar a personas a tu alrededor que sepan de ese tema o que estén muy metidas. Al final todo el mundo, yo qué sé, también tiene un médico y también, yo qué sé, por decir médico, ¿no? De que si es del sector de la medicina o que si es del sector cualquiera, siempre tienes algún conocido Ujú.
o del CrossFit que decíamos antes. Incluso ese conocido le puede pasar el cuestionario a sus Ujú. compañeros o a otras personas Sí. interesadas. Entonces, de ahí recopilas información. El tema de irte también eso, pues a competencia, a ver qué narices comentan las personas que le siguen. Incluso yo qué sé, yo me he comprado libros, ¿sabes? De café, para saber un poco de café, pero porque no tenía ni idea. O sea, yo me tomo café por la mañana, pero yo no te sé diferenciar. Bueno, ahora ya Ya. un poco mejor. Uno bueno de uno malo. Y que además que creo que es lo bonito de la profesión esta, de que al final he aprendido un montón de cosas. Sí. De mm, tema animal también he aprendido un montón, de tema café, tema inmobiliario. Jolín, pues a lo tonto aprendes. Y es también por meterte. O sea, creo que es muy difícil también, y ya paro de hablar, o sea, creo que lo complicado es al principio y que es verdad que cuando ya llevas un tiempo trabajando con esa marca va a ser muchísimo más fácil porque vas a aprender un montón. Es verdad que esto lo queremos como centrar un poco en esa parte previa de Mm. estrategia, pero yo creo que lo fuerte y todo el recorrido de aprendizaje va a venir después, una vez entres y estés en contacto con la marca y, y puedas ver un poco qué hay en Em, ese sector. Esto creo que sí que ayuda como a todas las empresas a entender que al final lo que más va a ayudar a que un profesional se meta en el mundo donde la marca ya habita y es dejar pasar el tiempo. O sea, Sí. entender que al final hay un proceso al principio de Claro, inversión que da igual si lo hace una agencia o lo hace alguien de dentro. O sea, si la persona no viene de ese mundo, es un mundo es donde imposible. tiene que empezar Y a, que le pasa a una agencia y le pasa a la propia persona que claro, entra a la sí, empresa a eso es, Sí. trabajar. eso es. O sea, que no es... De hecho, igual la agencia ha podido ya pasar por el sector, que a veces nos lo preguntan si Ujú. tenemos experiencia o no. Hay empresas que le dan valor, empresas que no le dan valor. Porque sí que es verdad que todas consideran que su sector es especial y único y exclusivo, y la realidad es que todos los sectores pueden ser como complejos y muy verticales, pero ninguno es hermético. O sea, Patricia decía ahora muchos ejemplos de oye, cómo puedes ir a investigar las conversaciones y siempre encuentras a alguien que está en contacto con ese mundo como para que tampoco sea aquí, no hay ninguna empresa que sea aquí una Miss, ¿sabes? En Ya. plan a lo que no se puede acceder. La parte, o sea, por sacar un poco conclusiones, por si Marta quiere añadir luego ahora algo más, hay una parte que se ve muy clara que es acceder a la información que ya hay, que pueden ser los estudios, que es como el nivel cero, Sí, pero como en luego podéis general. avanzar a las conversaciones, qué hacen los demás, de qué hablan y de qué no hablan, dónde hay un hueco que podemos ocupar, etcétera, que vale para tener conversación, pero también vale para el posicionamiento de la marca, decir, oye, todos se están posicionando en un aspecto técnico y erudito y más de la salud, y tú puedes ir como a, oye, que esto mola llevarlo y a la moda y tal, y puede Ujú. ser como otra manera diferente de hacerlo, Sí, sí, por sí, 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 ejemplo, sí. eso lo ¿no? están haciendo muy bien las marcas de ropa de ahora. En Ujú. plan, sí que es verdad que, bueno, es que esto ya es irse un poco, pero sí que es verdad que considero que ahora hay como muchas marcas de moda, sobre todo enfocadas a moda unisex, urbana, tal, joven, que también por querer diferenciarse, parece que han caído también todas como en el mismo mensaje, que tú entras a una web de uno y no sabes en qué web estás de todas, porque todas son prácticamente igual, el mensaje es prácticamente el mismo. Entonces creo que en un principio estuvo muy bien, pero claro, ¿qué pasa? Que si a una le funciona bien, el resto también como que van a ir un poco a copiar eso. Y cuando te diriges como al mismo público es como difícil diferenciarse, pero que sí que yo creo que es crucial como hacer esa diferenciación. También, eh, no iba, ya está, era eso, perdón. Sí, como encontrar la oportunidad de cada uno, aunque tengan como públicos. Sí. Sí. Sí, o sea, todo lo que decía Patri de meternos como un poco en lo que se habla en la conversación, hay algo que yo suelo hacer, bueno, y un poco el reto es meterte de lleno cuando vas un poco a contrarreloj. Esto si, no sé, empiezas en una marca o si empiezas pues a trabajar como en el largo plazo con una marca, es fácil entre comillas, pero si es, no sé, algo como más una acción puntual o una propuesta o algo así, que el tiempo pues está corriendo, sí que hay algo que hago como para acelerar un poco este proceso, que es consumir todo lo que el público objetivo consume, como puede ser podcast, que pues sacrifico tiempo de mi vida personal para escuchar cosas que no me interesan a mí yo personal, pero sí me van a ayudar para lo profesional. Lo que he comentado antes de que cambio los algoritmos de mis redes sociales para ver un poco con qué códigos hablan.
¿Qué más? Los comentarios de TikTok me parece que son muy valiosos para este tipo de cosas. En Instagram es algo que no estamos viendo tanto, pero en TikTok creo que lo mejor de la plataforma son los comentarios y ahí hay como mucho insight, mucha información para coger. Y ¿qué más? A lo mejor tener un poco en el radar qué personas influyentes del sector suelen hablar, que no sean los 4 influencers de turno, sino tener como, no sé, 20 personas en el radar, ponerte tu campanita y tu notificación para que estar un poco al día y acelerar todo lo posible eso. Que es imposible, o sea, es imposible hablar igual que el público objetivo es hablar de CrossFit cuando yo nunca he hecho CrossFit, por ejemplo. Pero creo que hay formas para solventarlo bien.